Bien, pues mira, sí, la idea de este conversatorio es un poco, pues, que veamos grupo por grupo un poco vuestras aportaciones. Espera, os voy a pedir que cerréis los micrófonos para que no se tapen con el mío y cuando queráis hablar, directamente encendéis el micrófono y me tapáis. Perfecto. Ahí me vais a escuchar muchísimo mejor. Bien, pues la idea es un poco la de comentar un poco vuestras aportaciones. Como podéis observar, son muy similares en la mayoría de los grupos. Algunas tienen percepciones diferentes, perspectivas diferentes, pero bueno, yo creo que la principal utilidad que tiene el hecho de formular preguntas en torno a unos temas determinados es que esas preguntas, como veo que todas sois docentes, todas esas preguntas las habéis formulado ya con un marco teórico detrás. O sea, no son preguntas que las formula un ciudadano, una persona en la calle, un estudiante, sino que son todas preguntas con ese marco teórico que conlleva el mero hecho de ser docentes, ser profesores, además de que ustedes tienen una experiencia dilatada, que no sois neófitas en el ámbito de la educación. Entonces, eso es bien interesante porque las preguntas que habéis formulado son preguntas teóricas, que por el mero hecho de que ya están distorsionadas, por decirlo en cierta manera, con ese marco teórico que lleváis a cuestas, ya son preguntas teóricas. Y la pregunta teórica es el primer punto de partida en una investigación. Eso, sobre todo Mónica, que hace metodología de la investigación, le sonará bastante, ¿no? Y eso es interesante porque formulando buenas preguntas empezamos con un buen proyecto de investigación. No hay proyecto de investigación que no parta de una pregunta. Sí. Eso en todas las áreas de ciencias, humanidades, letras, filosofía. El punto de partida siempre es una pregunta. Y aquí habéis formulado muy buenas preguntas desde diferentes áreas. Por ejemplo, la primera. ¿Cómo reducir las carencias sociales y competencias educativas en las familias que agudizan mucho más la situación de exclusión de los estudiantes en tiempos de ASPO? Es decir, que ustedes ya dan por supuesto, no parten ya del presupuesto de que hay carencias sociales. Y supongo que eso lo formuláis porque lo estáis viendo, independientemente de lo que estáis leyendo. Es decir, los textos que hemos leído desde personas, de académicos, políticos, que viven en Madrid, que viven en Buenos Aires, y bueno, Buenos Aires y Madrid no es quilecito. Entonces, veis cómo en esta pregunta, además de que ya hay una cuestión teórica, se puede percibir lo que es elementos teóricos que están presentes, también parte también de vuestra propia experiencia, que es la observación de que hay carencias sociales. Bien, ¿eso cómo lo solucionamos? Todo un gran tema. Es una pregunta realmente que para eso, por ejemplo, se requeriría, por ejemplo, de un estudio sociológico, de ver cuáles son los niveles de vida, el grado, cuál es el grado el grado de tecnología o de conocimiento tecnológico que hay en las familias, si los estudiantes tienen acceso a Internet, si tienen datos, porque a mí, por ejemplo, me escriben estudiantes, sí, yo tengo Internet en el celular, pero no tengo datos. Y si usted me envía un vídeo, pues sé que se comen todos los datos. Y si hacemos un Google Meet, pues se me comen todos los datos. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces tenemos una serie de problemas que no solo es el aparato tecnológico, también la cuestión económica, porque tener datos o no tener datos está vinculado con la economía familiar. Y entonces, pues, y competencias educativas de las familias. Interesante, porque no es lo mismo que nuestros padres sean informáticos que nuestros padres pues no tengan cero conocimientos de informática. Entonces, si vamos a nuestros padres, si tenemos un problema con la conexión, no es lo mismo que con una familia que conozca el manejo de Internet, de las apps, de las aplicaciones, de software, la cosa cambia. Entonces, aquí hay como varios aspectos. Es decir, están como por un lado, la variable de las carencias sociales y por otro lado, que un aspecto más cualitativo, es decir,
carencias sociales, eso pues, se puede estudiar de manera cuantitativa. Pero las competencias educativas, eso tiene más que ver más, también se puede ver de manera cuantitativa, pero también tiene que ver con la cuestión cualitativa, ¿no? Con la calidad del conocimiento, ¿no? Que a veces es más complicado. Bien, ¿no? Veis que es una pregunta que la habéis formulado de una manera muy compleja, ¿no? Es decir, que incluso sería casi como, compleja. Bien, es interesante. Es decir, igual para una pregunta de investigación, igual habría que afinar un poquito más o igual decir, bueno, es decir, me voy a centrar en las familias. ¿Cómo? Sí, Sí, acotarla un poco. Si vamos a una investigación, hay que acotarla un poco más sí. a lo que queremos, si abordar las carencias por un lado o las competencias de la familia, ¿no? Sí, me parece. Salvo que ya igual tengamos, por ejemplo, acceso a estadísticas donde la cuestión de la carencia social sea, ahí sí, pero yo si tendría que formular una pregunta de investigación, la acotaría más, pero sin discriminar las otras variables, ¿no? Porque imagínate que esas estadísticas ya están, efectivamente. Es decir, yo no voy a hacer esa investigación, pero me voy a aprovechar de esa investigación para enriquecer la mía, ¿no? Entonces, ahí sí. Bien, seguimos a la siguiente. Los tiempos y los espacios. Hay gente que aquí ha tenido algunos grupos que han tenido algunas confusiones. Y bien, veamos vuestra pregunta. Las decisiones de lo temporal, sincrónico y asincrónico en el entorno virtual están en manos del docente. ¿Es una decisión curricular, institucional o una adecuación circunstancial? Bien. ¿Qué entendéis por sincrónico y asincrónico? Los sincrónicos, según profe, como lo plantean en los materiales, son, digamos, esto sería una comunicación en el tiempo sincrónica. Y lo asincrónico son las devoluciones que por lo menos hacemos a nuestros alumnos a través de las aulas virtuales, por mail, en otro tiempo, a destiempos, en otros momentos que quizás no están encuadrados, digamos, en lo normativo que teníamos antes nosotros en la escuela. Por lo menos eso es lo que puedo apreciar yo de la diferencia de lo asincrónico y sincrónico en la virtualidad. Ya, pero hay que hacer una aclaración. Que lo sincrónico y lo asincrónico es igual en la presencialidad. También, sí. Entonces, hago esta aclaración porque hay personas que piensan que lo sincrónico es de la presencialidad y lo asincrónico es de la virtualidad. Siendo conscientes de que es como nosotros manejamos el tiempo, puede ser en directo o, como se dice en el fútbol, en diferido. Acuerdo totalmente. Ahora estamos en tiempo sincrónico, estamos sincronizados mediante Internet y es una presencialidad virtual, pero es una presencialidad, ¿no? Entonces, por eso hago esta aclaración, porque en algunos grupos vinculan lo sincrónico con lo presencial y lo asincrónico lo vinculan con lo virtual. Entonces, ya veo que ustedes lo tienen claro. Genial, pasamos adelante. Los contenidos y saberes. En relación a los saberes docentes, la integración de las tecnologías se realizó en forma abrupta en este periodo de ASPO. Si el objetivo es poder dejar instalado una educación dual, virtualidad y presencialidad, los docentes deberán realizar trayectos formativos que les permita acceder a conocimientos en cuanto a la integración de las tecnologías y definir capacidades para trabajar la verdadera virtualidad. Bien, ustedes los contenidos y saberes, esta es una pregunta muy amplia, pero se han focalizado en el rol del docente. Sí, yo creo que habéis proyectado queriendo sin querer un poco la situación y lo habéis llevado al rol de los docentes, pero que también podría ir, también la pregunta se podría haber girado en torno a los contenidos. A los contenidos, ¿no? Ahora tendrá que ser obligatorio también que enseñar a los estudiantes buscar en Internet el manejo de software determinado. Sí. Entonces aquí vemos que, bueno, si los docentes no están formados por ejemplo, en la virtualidad, pues ahí tenemos un problema serio.
Claro, porque tampoco van a poder orientar a los alumnos, a los estudiantes. Sí, entonces, Esto lo planteábamos porque veíamos que, digamos, todos tenemos experiencia, bueno, trabajamos en otras instituciones y estamos en aulas virtuales. Y vemos que la virtualidad se transformó en una continuación de lo que hacemos en la presencialidad y no realmente respetar las lógicas de un aula virtual. Entonces sí. eso pasa por esta carencia o esta falta quizás de conocimientos, y obviamente que si no lo tiene el docente tampoco lo va a poder transmitir a los estudiantes, ¿no? Sí. Y sí, profe, en este tiempo y también en los grupos que tuvimos nosotras para trabajar estas preguntas, nos planteamos esto del acompañar. O sea, Claro. por ahí no tanto el rol docente tradicional, sino corrernos un poco y comenzar a acompañar para ubicarlos a los chicos en el aula virtual. O sea, dónde buscar la información, dónde están las clases, dónde están los sitios, para qué el video, incluso hasta cómo definir las actividades para que a nuestros alumnos también les sirvan, ¿no? Mucho, me parece que en los meses que nos quedan por adelante vamos aparte de la tarea de poder diseñar el aula y de enseñar de esta forma, también va a estar esto del acompañar. Sí, y eso que estábamos hablando de estudiantes que en teoría son nativos digitales. Entonces, también un poco desmitificar que el mero hecho de que sean nativos digitales no quiere decir que lo sepan todo en cuanto a la tecnología. Lo sabrán todo en cuanto a bajar juegos, descargar juegos, craquear juegos, eso seguro que lo saben todo. Ahora, busca información, ahí se requiere una dimensión epistemológica que eso uno no nace con eso. La dimensión epistemológica se desarrolla y principalmente se desarrollan las estrategias de búsqueda de información, se desarrollan principalmente en la escuela. Y para eso el docente es fundamental. Y ahí es una pieza clave. No es que el hecho de la virtualidad va a dejar al docente de lado, no. Sigue siendo muy fundamental porque nadie nace sabiendo. Profe, y ahí también es donde como docentes debemos ser hábiles de qué contenido vamos a presentar, porque los chicos saben esas cuestiones porque les interesa. Claro, entonces, nosotros también tendríamos que brindar estrategias que interesen en aprender esos conocimientos. Claro. Sí, ahí quería yo aportar esto de que plantea Inés Dussel también de la selección de contenidos. En su conferencia, Dussel dice esto de que la importancia que tiene la selección de lo que vamos a enseñar en este tiempo, porque no puede ser que la educación, digamos, siga de manera normal como si nada hubiese pasado. En que los contenidos tienen que ser interesantes para que los chicos puedan seguir educándose en la virtualidad, porque la verdad que el vínculo pedagógico es importante de seguirlo estimulando porque es muy fácil de que se caiga. Sí, fíjate qué investigación más bonita podría surgir en la idea de qué es lo que les gusta a los jóvenes, en qué piensan los jóvenes. Yo no sé qué piensan los jóvenes. Es decir, por ejemplo, la mayoría de los que están en secundaria probablemente igual ni tienen Facebook. Porque el Facebook ya es de viejos. Sí, entonces, si no tienen Facebook, ¿qué tienen? ¿Qué tienen a los jóvenes? ¿Cómo se comunican? ¿Por Instagram? ¿Por Snapchat? No sé. Hay que ver dónde están para estar ahí. Ellos manejan otras redes y en otros tiempos también. O sea, en otros tiempos totalmente diferente al tiempo del adulto, que por lo general es el adulto el profesor. Yo convivo con 2 adolescentes y tienen un tiempo totalmente distinto incluso al mío. Por más que utilizamos todos en la casa de internet, como que estamos organizados porque los tiempos de ellos son diferentes a los tiempos míos, a los que ellos están conectados, por más horarios establecidos que tengan en su educación formal, con videoconferencia. Pero los contenidos, como dice María Laura, y como lo decís vos también, profe, están, y ellos usan otras redes sociales, y lo que yo siento es que huyen de donde estamos los adultos, y van apareciendo nuevas redes sociales para ellos, en donde no estemos los adultos, ya sea para controlar, para hacer lo mismo, o para estar, digamos, en su generación, les incomodamos en su generación.
Y, pues, sí, María. Sí, no, que pensaba en esto que usted planteaba con relación a los contenidos y las chicas, bueno, y a lo largo de las lecturas que hicimos aparece esto de, obviamente, poder hacer una selección. Los docentes fuimos aprendiendo eso a lo largo de este tiempo de cuarentena, ¿no? Darnos cuenta de que teníamos que seleccionar. Y a la vez, todos los textos que hemos leído, los autores que hemos escuchado, hay un denominador común que es privilegiar el vínculo, independientemente de lo que podamos hacer, de lo que podamos enseñar. Me parece que el mensaje común a todos es estar conectados a partir de lo que cada uno pueda hacer, mucho, poco, bueno, sabiendo, teniendo capacidades digitales o no, o las competencias, pero apuntamos a que esto de la pedagogía de la continuidad o la educación que continúa, tener como punto central de no perder a los menos posibles alumnos, ¿no? Claro, eso es. Me parece en relación al contenido, es decir, como que pasaría a un segundo plano, no porque no sea importante, sino que sobre el contenido está el vínculo. Ya. El contenido, podernos aprovechar este tiempo como oportunidad para vincularnos. En esto que al estar aislado, poder estar vinculados en la virtualidad. Profe, antes que sigamos avanzando, es una dimensión que entre las cuatro surgió, que también podría haber estado en el cuadro, esto de la dimensión de lo vincular entre el docente y el alumno, porque muchas cuestiones de las que discutimos nos llevaba ahí, a esto vincular entre el docente y el alumno. Y estos lazos, y esto de poder sostener, como dice Fabi recién. Sí, porque yo creo que por lo menos por la experiencia de la virtualidad aleja. Y entonces, también lo decía Inés Dussel, ¿no? El fracaso escolar en la virtualidad es superior al de la presencialidad, porque la presencialidad, el mero hecho de estar ahí, sí, hay una dimensión afectiva que con la virtualidad queda muy fría, ¿no? Se enfría, ¿no? Y entonces, sobre todo personas que igual necesitan una mayor atención, con la virtualidad es complejo, porque si es una persona tímida, pues perdiste. Si me hago en casa, aunque sea tímido, ves que no hace nada y le puedes dar un apoyo o le puedes obligar a preguntar, y con la virtualidad, el que no aparece, muere. Exacto. Es como plantea también Santos Sousa en el video, ¿no? Sí. La presencialidad es cuerpo, conocimiento y emoción. Sí, y teniendo en cuenta que Boaventura es muy crítico también con el ámbito de la virtualidad, es decir, que esto ha llegado así, pero tenemos que ser mucho más críticos, tenemos que tener una mayor atención porque la educación puede ir a peor, o sea, en ese sentido, ¿no? Entonces, como lanza la voz de alerta, la virtualidad ha llegado, pero cuidado, tiene muchos peligros. Sí. Digamos, profe, de este entusiasmamiento con lo económico, con todo el modelo capitalista que plantea él. No, es muy rico ese video y esos pocos minutos. Plantea como que cuestiones muy, muy delicadas en relación a la escolar, a la dominación del pensamiento, a los valores democráticos. Claro. Sí, hay un texto que él sacó hace poco que es Educación post-pandemia. Está en internet, lo podéis descargar en PDF. También es un poco lo que dice en el vídeo, pero en extenso. Si no lo conseguís, yo lo puedo enviar, si no hay problema. Bien, ¿por dónde íbamos? Contenidos y actividades. Sí, actividades y estrategias. Se reinventaron, rediseñaron, recrearon nuevas formas de enseñanza durante este periodo de pandemia. Las estrategias que cada docente decidió utilizar en los entornos virtuales garantizan la continuidad pedagógica tanto en ASPO y post-pandemia. Bueno, aquí hacer un comentario, es una pregunta abierta, pero lo que sí, en el grupo anterior con el que he estado dialogando, lo que caracterizaba en estos momentos es la improvisación. Entonces, si estamos improvisando, eso quiere decir que no son propuestas
o no son estrategias bien reflexionadas, adecuadas, con lo cual, pero bueno, o sea, que es lo que toca. Entonces, claro, sí, lo que ahora tenemos que investigar es cuáles serían las estrategias más válidas, que eso también puede ser un proyecto de investigación. O sea, ¿cuáles son las estrategias? Bien, ¿cuáles son las estrategias más válidas para acceder a lo que es a una enseñanza en un entorno virtual? Se me ocurre, ¿no? Puede ser una. Bien, la siguiente, recursos tecnológicos. Desde el Estado se piensa continuar con el plan de estrategias de Netbook. Tendrán en cuenta ampliar los pisos tecnológicos para acceder al esquema central que plantean de conectividad, tanto en el contexto ASPO y pospandemia, con el fin de que estudiantes y docentes tengan igualdad de oportunidades. Claro, sí, aquí habéis apuntado muy bien. Sí, por un lado está lo que es el hardware, sí, el acceso a la tecnología, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ha pasado con algunos proyectos en América Latina que regalaban computadores a niños que vivían en, no sé, en la montaña y que no tenían electricidad? Exacto. Acá hubo una irrupción para poder acceder a ese hardware y realmente no hay las inversiones necesarias para poderla sostener y que poder continuar trabajándola. Además de la conectividad. Sí, Además de la conectividad, exactamente. Aquí vosotros que estáis en las escuelas secundarias, es decir, ¿cuándo habéis tenido conexión a Internet? Nunca, profe. Nunca. Trabajo normal y nunca nos anduvo bien el piso tecnológico. O sea, los chicos tienen las notebooks, pero sí. Bueno, pero no hay, han cambiado, han vuelto a mejorar, pero nunca hemos podido tener una conexión para trabajar desde todos los lados del aula, de todas las aulas, trabajar conectados. Ese es un problema que lo estáis viviendo, ¿sí? Entonces, exactamente. Los discursos políticos quedan fuera. Sí, en realidad también pasaron distintas cosas en el nivel superior, por ejemplo, que donde yo trabajo, está el nodo, digamos, el nodo con el que se pueden conectar y dar intranet y clases, pero los profes la verdad que no todos se adaptaron y les gusta la virtualidad, entonces pocos tienen aulas virtuales, pero esto está de hace bastantes años y bueno, no todos lo aprovecharon. Sí. Y bueno, y ahora esto fue tan abrupto, tan brusco, que lo tuvieron que hacer en medio de las apuradas. Sí, pero en la misma universidad, hay aulas en la universidad que no hay conexión a Internet. Sí. Bien, avanzamos porque el tiempo se nos escapa. Vamos. Recursos tecnológicos. Sí. Desde el Estado se piensa continuar con el plan de entregas de... rol del Estado y de las instituciones. El Estado definirá políticas públicas sobre educación acorde a las demandas pospandemia. Las instituciones construirán un plan de acompañamiento para el periodo de pospandemia para aquellos estudiantes que no accedieron a los saberes. Es muy buena pregunta porque, claro, si estamos por la inclusión educativa, ¿qué pasa con aquellos que por cuestiones tecnológicas o por cuestión económica no han tenido acceso a esta virtualidad? ¿Qué hacemos con todo? Que estamos hablando de, supongo que de miles de estudiantes de Argentina. Muchísimo. No un porcentaje pequeño, sino que... Nosotros, por ejemplo, hay chicos de Aninal, de los distritos, que no tienen buena conectividad y están acudiendo a instituciones acá en Chilecito. Lo mismo pasa en el profesorado, hay estudiantes que viven en los distritos y no pueden acceder a la plataforma de aula virtual. Esto que usted decía al principio, profe. Ajá, hay un día de la semana que me puedo conectar o cuando pueda comprar datos o... ¿no? Sí. Bien. La misma educación rural. Perdón, profe, la misma educación rural. Las escuelas rurales como que están ajenas a todo esto. O sea, la conectividad no llega, ni siquiera hablan de pisos tecnológicos, no hay ni siquiera dispositivos. O sea, ellos sí me parece que quedaron varados de este tipo de educación virtual. Y hay tecnología para solucionar eso. O sea, no creo que no es un problema que no sea solucionable por la tecnología que hay hoy en día. Bien, la tensión que habéis señalado ustedes
es evaluación formativa procesual, evaluación sumativa. Bien, ¿a qué se refieren? Porque, bueno, también nos faltó ver la pregunta sobre evaluación. Ajá. Ah, la evaluación. Seremos capaces de implementar en el contexto de post-pandemia evaluaciones donde se privilegia al sujeto que aprende y a su proceso de aprendizaje. Surgió porque, bueno, así como el tema del vínculo, nos parecía que el tema de la evaluación es una constante, siempre ha sido una constante y un punto en el que no nos hemos puesto de acuerdo siempre, que ha primado la evaluación del producto, la calificación, el número. Sí. Lo formativo siempre se ha dejado de lado y ahora en este periodo ASCO se ha elegido así como protagonista. Sí. Y también está elegido por todos, y entonces en ese lugar nos pareció que era una gran tensión entre lo formativo y lo sumativo. Ya. Sí. Por eso también pusimos mucha atención. Sí, yo creo que esto, la pospandemia, es un recorrido de ida y vuelta. Diría porque ahora nos estamos dando cuenta de la necesidad de lo que es también de evaluaciones de carácter cualitativo, y claro, cuando volvamos a la presencialidad, también al darnos cuenta de la virtualidad de lo cualitativo, en la presencialidad también lo cualitativo debería estar, ¿no? Lo procesual, sí, la dimensión procedimental, qué sucede también con la cuestión actitudinal, cómo evaluamos también actitudinalmente en la virtualidad. Se complejiza bastante, y si va a ser una educación híbrida, pues imagina, si no lo tenemos claro aún en la presencialidad ni en la virtualidad, en lo híbrido, pues no sé, ahí vamos a estar más complicado. Exacto, los docentes, si no se adaptan a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad, va a pasar de que van a aprobar las actividades que hicieron con ellos presenciales y el resto de las van a desaprobar, una cosa así, en la educación dual. Sí, nos vamos a tener que... Sí, yo me supongo que en esos periodos y el post, lo que es la flexibilidad va a ser la tónica. Es decir, habrá que flexibilizar hasta... porque no queda otra. O sea, no... Otra. Bien, lo que estoy... La flexibilidad, ahora, profe, y... La flexibilidad y esto de reelaborar, las opciones de reelaborar y de redefinir que le tenemos que dar a los chicos también, ¿no? Y a los docentes, a los colegas nuestros. Sí, por eso también sí, hay que estas eventualidades también hay que aprovecharlas y poder superarlas, ¿no? Bien, esta es la nube de palabras que habéis creado entre todos los grupos. Yo lo que he unido es todas las respuestas, las he unido y las he metido en una nube de palabras. Por supuesto que he filtrado los artículos y los pronombres y ese tipo de cosas, y lo que es sorprendente es cómo realmente el centro de la nube de palabras son estudiantes. Entonces, sí, eso es muy significativo y realmente yo creo que es todo un acierto, ¿no? Y una sorpresa también. Sí. Sí, yo pensaba igual que el elemento de virtualidad iba a estar más presente, ¿no? Pero que esté estudiantes en el centro es bastante significativo.